Hola Claribella, los estudiantes se acaban de ir a las salas ya de trabajo eh, para cada uno ir haciendo este ejercicio de los aprendizajes hasta el momento. Eh, no sé si me escuchas. También no les ha llegado el correo, el enlace, ahorita que estamos solo las dos, o sea, te comento, entonces por eso también crear esta para que les aparezca a todos. No les ha llegado el enlace ni siquiera el correo, me dicen y me están llame los estudiantes, ¿ya? Luego conversamos sobre esa configuración.
Mm, no. Y en esas clases, entonces, hay días que no hay. Claro, claro, pues, nada, en mi actividad, en estas clases. Solo hice en el portafolio. Ah,
Ya nos cambió. Bienvenidos. Sí, en este momento procedemos ya a cerrar las salas desde acá. Entonces ya nos vamos a ver todos en la sala general. Hemos vuelto al aula. Si el chisme estaba bueno, ya luego se pasan los mensajitos ahí en los números. A los que acabaron primero, porque hay grupos que ya acabaron. Y los que no, pues vamos a ver hasta dónde avanzamos, ¿sí? Esperemos que se vayan integrando todos. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. ¿Tenemos un 10 o cuánto tenemos? Aspiramos, sí, un 10. ¿Y será que la aspiración va de la mano con el trabajo? Claro que sí. Vamos a ver, tenemos aquí un grupo que ha llegado a las 5 ideas, otro grupo que ha llegado a las 5, solo un grupito se nos ha quedado atrás, pero ya están terminando de hacer sus acotaciones. Esto pasa también, y les cuento un poquito para mostrarles sobre la herramienta a los que no conocen y a los que ya pues me darán la razón, ¿no? Esto pasa también un poquito porque, claro, estudiantes se integran luego, ¿sí? Entonces, en la medida que se van integrando, se van creando nuevos grupos o nuevas salas. El docente les va asignando. Como verán, algunos compañeros entraron ya cuando estaban a medio trabajo, otros ya cuando estaban finalizando. Esto pasa porque se están uniendo recién a la clase, ¿sí? Con nuestros estudiantes, por eso hay que procurar que siempre se integren todos, ¿sí? De inicio y ahí empezar, aunque la virtualidad esto es un poquito complicado, ¿no es cierto? Entonces el profe tiene que estar pilas ahí para que le vaya metiendo en una sala, en un grupo y para que no se quede perdido en la sala principal donde nadie está trabajando. Bien, vamos a ver los trabajos. Me dicen por favor si se está compartiendo la pantalla. Sí. Ya, yo voy a ir eligiendo un nombrecito por equipo para que me exponga lo que ha hecho su equipo, ¿sí? Y me cuente por qué son importantes esas 5 ideas de todas las otras ideas que pudimos tener sobre los aprendizajes que hemos tenido en cátedra hasta el momento, ¿sí? Entonces voy a empezar aquí en nuestro Padlet con el primer grupo, que es de Marjorie, Elvia, Félix y Braulio. En esta ocasión vamos a escucharle a Félix. Félix, cuéntenos ¿cuáles fueron sus 5 aprendizajes y por qué ustedes consideran que estos son los importantes? Breve y conciso. Adelante, le escuchamos, Félix. Alicia, leo todo porque no vamos a ver. ¿Usted no tiene abierto el Padlet? Sí, pero no vamos a ver la... Está... Lo suyo. Me va a contar cuáles son sus ideas y por qué las pusieron. La de su equipo. Ay. Ya, nosotros escogimos una de las principales razones en la educación, lo que es el último tema, lo que estábamos conversando entre los compañeros, sobre la geopolítica, en donde que hay países y pueblos donde que tienen una educación, digamos, más avanzada, y eso a veces no gozamos eso no quiere decir que aunque los países sean más pequeños o sean no en pequeñas extensiones, no sean superiores a ellos. También hablamos acerca de todas las culturas y tradiciones que tenemos nosotros en la educación, donde que la mayor parte de las escuelitas a veces no gozamos con las tecnologías, pero sí el maestro trata de sacar adelante a los alumnos. En las implementaciones de la tecnología. Y ahí también se hablaba mucho porque hay maestros y estudiantes que hemos aprendido acerca de la tecnología, que es muy importante. A veces no solamente esperamos que solamente haya en el libro o haya en la biblioteca, también es bueno e importante conocer la tecnología. ¿Ya? Esa es la explicación. Muy bien.
A ver, de los aspectos que ustedes nos dicen es fundamental hablar de la implementación tecnológica siempre y cuando haya, pero más allá de eso ustedes tocan un tema que se llama un término que ha sido muy utilizado últimamente y no le damos la connotación que se debe. Ustedes utilizan un término que dice utilizar estrategias innovadoras. Y hay que dejar claro que las estrategias innovadoras no solamente están ligados, ¿sí?, a la tecnología. Innovador quiere decir algo nuevo en un contexto. Puede ser que ya se haya implementado en una escuela en Quito, en una escuela en Cuenca, pero si yo lo llevo a mi aula, ¿sí?, es una innovación en mi aula, ¿sí?, en mi contexto, porque para mi contexto es nuevo. Por otro lado, importante recuperar los valores ancestrales. Dicen, no solo los valores, sino las ideologías, la información, los conocimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos hemos visto que son importantes, como en este cuento de Anastasio, ¿no? Sirven para solucionar problemas y más que todo nos hace ver que hemos dejado de lado. Cuando al inicio hablábamos, ¿se acuerdan en la primera tutoría cuánto conocemos a nuestro contexto? Poco, mucho, aún nos falta. Como docentes, ¿qué hemos estado haciendo sobre eso y para eso? Y la geopolítica, que es un tema que nos llama la atención sobre todos estos estatus, estas leyes que se han creado en ciertos lugares del mundo, ¿cierto? Muchas gracias al equipo número 1. Se han ganado un 10 virtual, aunque esa exposición me quedó un poquito, estaba nervioso el Félix, vamos a hacer más exposiciones en el aula, pero muy bien al equipo. Vamos a continuar con el equipo número 2, que es de Mario, Jorge y Guido. En este caso vamos a escucharle a Guido. Adelante. Cuéntenos qué idea sacó su equipo y por qué. Compañeras y compañeros, estimada tutora, muy buenas tardes, ¿no? Bueno, primeramente, disculpando un poco del atraso y no pudimos igualmente escuchar, no teníamos muy claro de lo que teníamos que hacer, entonces, bueno, de todas formas, creo que había comunicado a alguien con usted y hablamos de la importancia de la comunicación entre el docente y el alumno, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, no sé, yo creo que no voy a leer, sino más bien exponer las ideas claves, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la cuestión era que debe existir una comunicación eficaz, eficiente entre el profesor y el estudiante, pues caso contrario no habría una educación, pues no se podría dar un proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Entonces, independientemente del medio que use, así sea presencial, así sea por virtual, pues el docente es, digamos, si no puede llegar a su alumno, pues estaría, incluso podríamos utilizar la palabra de fracasar como docente, diríamos, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos dicho que el docente debe saber cómo poder llegar hacia el estudiante y, bueno, con eso llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, la idea que está resumido ahí, bueno, no encuentro mi nota por acá, creo que está. Entonces, bueno, tiene su nombre arriba. Sí, entonces nuestra idea principal pues es la comunicación, la importancia de la comunicación que debe existir entre el alumno y el estudiante. Entonces, compañeros también lo pueden leer, lo que está compartido y simplemente les resumo eso. Muchas gracias. Bueno. El docente con el... Ajá. Gracias, Mario. Bueno, a este equipo le vamos a dar un 8 virtual porque no escucharon primero. Las reflexiones es muy importante, pero no escucharon la indicación. La indicación era escribir 5 aprendizajes de todo lo que hemos venido viendo, ¿sí? Y la comunicación entre el docente y el estudiante más bien fue como un ejemplo. Entonces creo que llegaron justo a la parte en la que se daba el ejemplo, pero está muy bien porque ustedes nos destacan un tema que es fundamental en la educación. No lo hemos tratado, lo trataremos más adelante, pero parte esencial de un proceso de enseñanza-aprendizaje es la comunicación, ¿sí? Porque a través de la comunicación, sea verbal o escrita, se da este diálogo, ¿sí? Y si no, a través de esta comunicación no se llega a una comprensión, pues no tenemos procesos de enseñanza eficaces. Y aquí hay tela de largo que costas que lo iremos viendo a partir del ciclo, cómo se crea esta relación y cómo hay que ser tan específicos, tan claros en lo que se quiere comunicar para obtener los objetivos que nos ponemos, no para llegar a esos objetivos. Gracias a este equipo, la próxima vez vamos a entrar pronto, vamos a escuchar, pero muy bien, muchas gracias por su participación. Vamos a ver, tenemos el grupo 5, que está solo con Francisco Chihuango.
¿Qué me les pasó ahí a los otros integrantes? Licenciada, está una compañera, pero no sé, no le pregunté la compañera. ¿Cómo se llama la Ya compañera? estoy. Gloria Vistín, Gloria Vistín. Ah, ya, con la compañera Gloria Gloria Vistín. Vistigue. Que al Con su último- permiso le voy a poner a la compañera aquí. Por favor, yo ahí no le, como, ya le. Adelante, Francisco, cuéntenos, ¿cuáles son sus reflexiones? Primeramente, debe haber una comprensión entre estudiante y docente, es una comunicación siempre en una aula. La comunicación es muy importante porque a través de la comunicación nosotros podemos entender lo que el estudiante quiere aprender o qué necesita el estudiante. Si es que no hay una comunicación, no vamos a saber si es que el estudiante ha aprendido o no aprendió sobre la clase que hemos dado. Entonces, he puesto una reflexión sobre la comprensión, un diálogo entre estudiante y docente. Ya. El 2 dice, aplicar las metodologías que aprendimos acorde a las materias que tenemos. Por ejemplo, nosotros ahí tenemos, ahorita estamos viendo una de las 4 materias que son la lengua ancestral, tenemos matemática, medio natural y las que estamos viendo las cátedra integrador. Entonces, en cada una de las materias que nosotros tenemos que aplicar las metodologías que nosotros hemos aprendido durante en estos días, en estas clases. Entonces, si es que estoy aplicando matemática, entonces yo tengo que aplicar una de las metodologías que se relacione. Por ejemplo, puede ser también, y una de las metodologías puede ser de ir de más a mayor, o sea, de pequeño a grande, una de las metodologías, porque nosotros ponemos un ejercicio para que el estudiante vaya resolviendo. Entonces, el estudiante tiene que llegar a un resultado, a un resultado final. Entonces, va a ir de lo simple a lo general. Entonces, eso lo he puesto en las metodologías. Hay otras metodologías que son conductistas, cognitivo. Entonces, hay otras metodologías que se puede aplicar acorde a las materias que nosotros tenemos. Ya. ¿Qué más? 3 dice, aplicar valores ancestrales en la práctica docente. Aquí también nosotros debemos aplicar en el lugar donde trabajamos, por ejemplo, en las comunidades o en el sector urbano. Entonces siempre va a haber los valores de las culturas que donde nosotros trabajemos. Y siempre va a haber diferentes culturas. Por ejemplo, yo le decía a la licenciada que yo trabajo en un centro de rehabilitación. Entonces, yo dentro del centro de rehabilitación social con los PPLs que son coestudiantes, hay diferentes culturas que existen ahí dentro de la comunidad educativa en el CRS. Entonces yo he trabajado y visto los valores que a pesar que están privados de la libertad, ellos siguen manteniendo sus culturas. Entonces eso también en la práctica docente nosotros debemos rescatar esos valores para que no se pierda. Ajá. Ya, número 4, multiculturalidad son las diferentes, yo le he puesto mal aquí, le dice, en las diferentes culturas, yo le he puesto en las diferentes Está culturas, bien. sí, en las diferentes culturas que tenemos alrededor donde trabajamos. La multiculturalidad también es también como una parte de la política que nosotros tenemos, nosotros trabajamos, siempre reconociendo e incorporando a las culturas a nuestro sistema educativo. Entonces, eso lo he puesto sobre lo que es la multiculturalidad, diferentes culturas que nosotros tenemos, o donde trabajamos, nosotros tenemos diferentes culturas que nos ayudan con sus formas, tradiciones. 5. La descolonización es romper la forma de pensar. Entonces, yo le he puesto esto también porque nosotros también tenemos primero que era la colonización.
Entonces nosotros hemos venido desde el inicio de una colonización española bajo su poder, bajo su economía. Antiguamente en la colonización no había el estudio que digamos para los sectores que eran apartados. Solamente era para los españoles, los hijos de España. Entonces, esto fue también una forma de la descolonización, para que haya una equidad de estudio en preparación en el nivel de conocimiento. Entonces, esa es la forma de romper. Y hasta la actualidad, nosotros también, nuestro sistema de educación también a veces es hegemonizado por los grandes potentes, que nuestro sistema educativo no se vaya superando, sino más o menos, ellos quieren tener nosotros a la educación aplastados para que no sobresalga. Entonces, es una de las reflexiones que he escrito, licenciada y compañeros. Gracias, Francisco y Gloria. Vamos a avanzar. Obviamente he tocado temas muy puntuales, ya los trataremos al final, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el grupo de Carmen, Jorge y Samantha. Vamos a ir con Samantha, adelante, le escuchamos. Este es el último grupo, ¿no? Eran 4 grupos. Samantha. Ya. ¿Ahí me escuchan, Licen? Sí. Ya. A ver. Bueno, primero, lo que sería es que siempre exista la comprensión, la comunicación y las preguntas y respuestas claras entre nosotros como estudiantes hacia ustedes como nuestros docentes y guías. De ahí ¿cómo que decir? Las ideas que le ha gustado. Bueno, pusimos 2 y una idea de nosotros. Entonces, que siendo pobre, se preparó, se superó y regresó a su pueblo a ayudar a su familia. Esa fue una idea que le gustó a la compañera de las lecturas de Anastasio y del video del chinito que no me acuerdo su nombre. Ya. El otro sería... los saberes ancestrales son realmente importantes para saber la base de la ciencia actual. Tercera, su organización, puntualidad y colaboración de cada uno de los integrantes para llegar a un mejor progreso. Bueno, esto es más o menos del video de que usted nos hablaba de allá de Japón, más o menos creo que era. Entonces, que decía que, por ejemplo, aquí hora ecuatoriana es una hora o media hora después. Entonces, que sí tendríamos que ser un poquito más organizados, más puntuales y para que también nuestro país se supere. Ya. El 4 nos permite conocer la importancia de las culturas, tradiciones, enseñanzas de nuestras comunidades. Y el 5 sería que el ser humano aprende de distintas maneras, ya que tenemos modelos de enseñanza y ellos nos ayudan a entender los mismos y conocernos mejor. Ya sea, por ejemplo, el modelo tradicional, el modelo conductista, el modelo romántico. Entonces, dependiendo de esos modelos que igual nos hicieron conocer, nos conocimos nosotros, ya que, por ejemplo, se diría yo, más o menos, ¿no? Yo tengo un modelo tradicional y también un modelo conductista, porque a mí me gusta repetir lo que yo quiero aprender. Entonces, eso. Listo, muchas gracias. Bueno, miren, compañeros, aquí hay una variedad de criterios e ideas importantes que hemos tratado. Unas que se salieron del tema porque... A ver, la sesión que tuvimos sobre Yokoi Kenji y la responsabilidad era una tutoría de acompañamiento, ¿sí? Eso no está dentro de cátedra.
Sin embargo, claro, como les doy yo misma, entonces a veces se confunden. Eso primero quiero dejar claro, ¿sí? Eso es más bien un espacio para compartir como paralelo y para ir caminando juntos en este proceso. En cátedra nos referimos justamente a todos estos otros elementos que ustedes mencionan, ¿no es cierto? Yo creo que ya nos quedó clarísimo en qué consiste la multiculturalidad, la geopolítica. Si hay un término que no se entiende, me gustaría que ahora lo conversemos porque cuando vayamos a hacer nuestro proceso de investigación vamos a necesitar referirnos a todos estos términos, ¿sí? Porque vamos a ir a investigar. Recuerden que el núcleo de este ciclo son las epistemas. Son las formas culturales y maneras de conocer que determinan la enseñanza-aprendizaje. Y ahora que ya leímos estos textos, vemos que estas formas de conocer van a estar vinculadas al entorno, ¿sí? Van a tener políticas, van a tener distintas culturas, vamos a tratar de identificar qué patrones estamos siguiendo y es súper importante lo que dice la compañera. Cátedra no es más que estar siempre viendo qué estamos haciendo, cómo está yendo nuestra escuela, ¿sí? Y esto que aprendimos de la decolonialidad, hay que dejar súper claro que si bien es cierto, sí se trata de la no hegemonía, pero no se trata de desechar todo lo que hemos aprendido, porque lo que hemos aprendido también nos ha servido, el idioma español nos ha servido, ¿sí? Si estos modos de trabajar nos han servido. Lo que pasa es que no todos son válidos y hay que tener una pedagogía crítica, ¿sí? Como docentes para diferenciar esto. Bueno, compañeros, es una actividad para las personas que están aquí. Hay una consideración, ¿sí? Y de una nota extra en el próximo foro, ¿sí? Por la participación en estos encuentros que son voluntarios, ¿no? Entonces, ahora queremos pasar, Clary tiene una situación familiar, se tuvo que ir. Vamos a avanzar a lo que queríamos hacer ciertas acotaciones y recomendaciones sobre sus tareas y también como este espacio... Sigo aquí. Ahí está la Clary. ¿No sigo aquí. Todavía no puedo. Sí, pero todavía no puedo cerrar la clase, así que me toca quedarme un rato. Nada, quería comentarles, no se me ve, discúlpenme, pero es que ya está aquí oscuro y estoy en pleno campo, entonces, bueno, así es cuando estamos en el campo, nos toca agarrarnos, estoy agarrada de un puro enchufecito que es el que tiene la luz. Bueno, pero sí ven mi silueta, ¿verdad? Yo la verdad es que... no, sí se te ve la silueta, sí. La silueta, hola. Bueno, lo importante es lo que vamos a escuchar. Sí, un poco decirles a todos que estuve leyendo sus trabajos. Primero, agradecerles mucho por haberlo hecho así, haberse dedicado también, haberse tomado el tiempo para investigar, para hacer. Me gustó mucho leer los trabajos y ver que pusieron algunas cositas de las que yo les pude explicar, enseñar, los términos, sobre todo lo que yo les digo, palabras claves. Si no lo tienen y ya lo adquirieron ahora, ténganlo como un ejercicio permanente, el de tomar nota y anotar palabras claves, porque aprender una carrera también tiene que ver con cómo uso yo el lenguaje, ¿no? El lenguaje del docente, y todas estas palabras también tienen una significación. Entonces, me pareció muy lindo porque eso significa que estamos presentes en la clase y que estamos atentos. Sí, en algunos casos observé que se utilizan las palabras, pero descontextualizadas. O sea, por utilizar la palabra pongo cualquier cosa y eso tampoco tiene sentido, ¿no? O sea, utilizo la palabra en el momento específico. Por ejemplo, si digo, el universo educando es muy parecido a los alumnos, pero sin embargo, los alumnos es como el sujeto y el universo educando tiene que ver con todo el contexto de las personas a las que educamos, ¿no? Entonces, de pronto, en vez de ponerme los estudiantes, me ponen el universo educando, pero descontextualizado. U otras palabras, otras cosas que están como sacadas de contexto. Entonces, es muy importante eso. También decirles que nosotros, yo creo que Olguita también, pero bueno, hablo por mí, valoro mucho el hecho de que ustedes hagan su propia producción, hagan sus textos producidos por ustedes. No se trata de agarrar y copiar del internet o investigar y ver ahí lo que está diciendo y sacar extractos
o copiar muy parecido. Una, porque ya les decía yo que se nota evidentemente cuando ustedes producen un texto y se nota cuando ustedes han copiado el texto. Incluso no copiando y pegando, sino refiriéndose al texto y poniendo algunas palabras similares. Entonces, qué mejor que uno vaya encontrando su propio vocabulario para poder hablar y hacerse entender con lo que quiere decir. Encontré algunas problemáticas, se ve un poco grosero, cuando ustedes vean las correcciones, se ve un poco grosero, unos dibujos en rojo. Yo lo que hice fue evidenciarles, y lo que, bueno, la herramienta es así gruesísima y se ve todo así, parece que fuera, en algunos casos parece que fuera una escena de terror, porque está todo rojo. Y eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Está todo rojo justamente porque evidenciado, por ejemplo, alguien dice, no sé, algo, no sé, en una frase, en 2, 3 renglones repiten 4 veces la palabra desarrollo, por decir, ¿sí? O esto, entonces de no ser redundantes, de cuando nosotros leemos el texto, lo creamos, lo volvamos a leer y lo volvamos a leer otra vez y veamos si la idea se entiende. Entonces, una cosa importante, por ejemplo, es pensar en una frase. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Por ejemplo, Juanito tomó el libro y realizó el deber, punto. Entonces, Juanito tomó el libro y realizó el deber, como se hace una oración. Pero ocurre que ustedes ponen, Juanito tomó el libro y realizó el deber y luego se fue a la esquina, porque los libros, y después ya se van por cualquier otro lado, sin comas, sin... Entonces, lo mejor que uno puede hacer es pensar en ideas claras, repetirse la idea, y luego escribir y separarla con puntos seguidos si es que son sobre lo mismo, y si es que es una idea que ya no tiene nada que ver, ustedes lo que deben hacer es otro párrafo y punto aparte. ¿Por qué les digo? Porque escriben todo de corrido, sin comas, sin puntuación, y eso es importante. Hay otra cosa que a mí me parece que es fundamental. Ustedes son docentes y ustedes están enseñando también. Tal vez algunos hablemos dos lenguas, ¿no es cierto? El español y otra lengua, lo cual es maravilloso, y tal vez se nos dificulte hablar el español bien con todas las normas gramaticales, etcétera. Pero sin embargo, nosotros sí los tenemos que exigir un poquito porque somos docentes. Y cuando estamos enseñando, enseñamos igual que como nosotros escribimos o hablamos. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, dicen los niños, o dicen, o sea, no utilizan los plurales, ¿sí? O utilizan un femenino y un masculino, por decir, la computadora, dicen el computadora, o la computador, no sé, ¿sí? Cosas así que ocurren porque ustedes lo están leyendo. Entonces, a veces uno quiere escribir como habla y no se da cuenta que muchas veces no se comprende. También en la estructura, cuando yo les digo mejore la sintaxis, ¿qué significa? Por ejemplo, ponen ustedes sabiendo ser y habiendo sido, como lo dice en el texto, y cualquier palabra descontextualizada. Entonces, sabiendo ser no existe, habiendo sido tampoco es. Son estructuras que no son correctas en el lenguaje. Y esto no es una molestia en vano, ¿no? Que se los estoy diciendo, sino que ustedes son docentes. Y es importante tomar en cuenta eso. Otra cosa es que cuando nosotros hablamos de textos reflexivos, significa que ustedes hacen una reflexión al respecto. Pero las reflexiones no son de tipo moral, no son de tipo anecdótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, me hacen una reflexión como, Anastasio era un buen chico, los padres de Anastasio fueron los mejores porque a pesar de sus dificultades, de las dificultades, ellos lucharon para cualquier cosa, otras, ¿no? Y son buenos padres y gracias a Dios y que él lo pudo hacer. Bueno,
Eso está muy bien, pero eso resulta anecdótico. Eso se llama anecdótico. Es decir, nosotros buscamos de estos textos, claro, si ustedes tienen esas ideas son sumamente respetables, pero ¿qué es lo que buscamos nosotros de estos textos? Que ustedes puedan hacer una reflexión teórica, ¿sí? No una cuestión anecdótica de que a ustedes les parece que fueron buenos padres o malos padres, no va por ahí, sino va por esto, ¿no? ¿Cuánto debe luchar dentro del sistema educativo, por ejemplo, una persona en una condición social desfavorable? Porque podemos hablar de inclusión, podemos hablar de discriminación por la raza, ¿no es cierto? Podemos hablar de otras cosas que tienen que ver con los contextos teóricos, no con los anecdóticos. Entonces, yo lo que vi mucho en los trabajos era un poco esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestros conceptos sobre la moral, si creemos en Dios, si no creemos en Dios, si creemos que algo es bueno, que algo es malo, son situaciones personales anecdóticas. Cuando nosotros pedimos que ustedes hagan un texto reflexivo, no es desde ese lugar, sino es desde la labor del docente, por ejemplo. Ustedes dicen, a mí me cuesta un montón tener que ir a todas las casitas de los niños porque ellos no tienen acceso a internet y las clases las tengo que dar así. Entonces su reflexión sería sobre eso, sobre el sistema educativo, cómo está hecho o cómo exige, o sobre las clases sociales o sobre las desigualdades sociales, ¿me comprenden? Pero también y siempre en relación a la educación. La educación, ¿qué es lo que ustedes hacen? La labor que ustedes cumplen, ¿me entienden? A mí me gustó mucho, por ejemplo, cosas que pusieron como la historia de Anastasio se parece a mi historia porque yo tuve que luchar mucho para poder estudiar. Eso fue muy lindo. También de eso se trataba, de hacer una relación con su contexto. Y si es un espacio para poder hablar de eso, qué maravilla, pero lo importante es cómo ustedes esta historia personal la traspasan a lo teórico, ¿me comprenden? Porque nuestro espacio para socializar esas cositas lo podemos generar, ¿no? Se puede generar incluso las tutorías o de otra forma. Pero en el caso del trabajo, lo que nosotros queremos hacer es que ustedes digan, por ejemplo, sí, recuerdo mi infancia porque a mí también me resultó duro. Y por esto, algo global, ¿no? Considero que el sistema educativo está caduco en la forma en la que se está manejando, porque hay una desigualdad social muy grande, o porque los procesos pedagógicos no se pueden llevar a cabo como los gustaría, porque la virtualidad despersonaliza, no sé, otras cosas que están relacionadas con el ejercicio del docente. ¿Sí me explico? Y me gustaría aquí escucharles a ustedes un poquito qué dificultades o qué cosas piensan al respecto de lo que yo les estoy diciendo. Dicen, ¿puedo hablar? Sí, claro, por favor. Sí, es verdad lo que dice Lisen, mejor acogiendo sus consejos. Muchas de las veces de eso se trata, ¿no? Aprender de los errores y irse superando cada día más. Agradecerle a usted por las observaciones que nos ha puesto en cada una de las actividades, que eso nos fortalece, porque muchas de las veces el ser humano también tiende a equivocarse y de eso se trata, que aprender de esos errores. Mejor de mi parte, muchísimas gracias por todas las observaciones que nos ha hecho y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, tesoro. Sí, que nadie se sienta aludido en los comentarios que yo hago, que de pronto pueden ser un poco tajantes o lo que sea, no se sientan maltratados, ni mucho menos. Son observaciones que nos van a permitir que nosotros avancemos, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, no sé si les llegaron varios mensajes, porque como yo soy nueva, también he estado como peleándome un poco con la plataforma y a veces se me ha ido una calificación que lo es y he tenido que recalificar
o lo he podido ver bien porque no sabía bien manejar cómo estaba esta plataforma. Entonces, bueno, ahora ya está todo hechito tal cual, entonces ya no hay problema. Así que si es que a alguien le llegó 2 veces la nota o algo así, el asunto es que ahora ya está calificado eso. Para futuras actividades sí es importante que ustedes vuelvan a revisar el texto, lo vuelvan a leer, miren si se comprende bien lo que quieren decir, no dejen a medias. Ustedes recuerden que todo tiene sujeto y predicado, ¿no es cierto? Que hay un verbo de por medio, y eso es importante porque a veces se dice, qué sé yo, los valores del humano. ¿Y cuáles son los valores del humano? Y eso queda así como perdido, abstracto, ¿no? Sí, porque sí se valoran los valores del humano, me ponen por ahí el uno. Y punto. Y uno dice, pero ¿qué quiso decir con eso? Entonces, buscar que siempre haya coherencia en lo que se dice y que se exprese exactamente lo que se quiere decir, ¿sí? Eso, ¿quién más? ¿Alguien más? Clary, no sé si me dejas de intervenir un ratito. Claro que sí, claro, por favor. Bueno, acotando lo que dijo Clary, únicamente decirles, profes, que bueno, yo no creo que alguien se sienta resentido y si es así les pedimos disculpas, pero este es un proceso de educación, ¿no? Y si ustedes como profes saben que cuando usted le corrige a un estudiante es porque quiere que sea el mejor, ¿sí? Entonces acá con Clary pasa lo mismo. En LUNED, ¿qué queremos de ustedes? No queremos una licenciatura mediocre. Nosotros queremos licenciados que ya tienen experiencia. Ustedes tienen mucho que aportar y en esas reflexiones sobre el artículo, o sea, se vio muchísimo. En la actividad 1.4 se pudo ver, ¿sí? Hay una mejora evidente de la 1.2 a la 1.4. Y eso es también porque ya hemos leído más, porque ya hemos conversado más. Entonces, más bien decirles, profes, que cada comentario que usted vea del profe, si no lo entiende, nos pregunte. ¿A qué se refería Lisen con esto de la sintaxis, por ejemplo, que dice Clary? Porque es complejo, ¿sí? ¿O a qué se refiere, profe, con complete la idea? Para nosotros poder decirles, bueno, me refiero a esto. Y tomar cada comentario de un profesor. Es un te quiero ver mejor que yo. Así de simple, ¿sí? Porque lo que decía la compañera, muy cierto, nosotros también tenemos errores con Clary, por ahí se nos va a pasar una tilde. Miren, hoy con la sesión, al inicio probamos las salas y todo y se nos daña el rato de la clase, ¿no? Son cosas que pasan. Sin embargo, la cuestión está en que usted quiera mejorar. Les voy a chismosear algo un poquito antes. Estamos en un proceso ya de creación de un tallercito de escritura básica, ¿sí? Para hacerlo con ustedes la próxima semana, de tal modo de darles pequeños tips que tal vez se le están pasando a usted o se nos pueden pasar a todos y nos van a ayudar a mejorar. La UNED no solo está formando docentes, sino está formando docentes investigadores, ¿sí? Y un docente investigador es un docente que tiene que cogerle amor a la lectura, amor a la reflexión, a la crítica, ¿sí? Entonces estamos en ese camino y en ese proceso. Yo les quiero compartir solo 3 temitas que traímos a colación de lo que vamos a tratar en el taller, ya con ejemplos concretos, pero les quiero compartir en estos minutitos, en estos 10 minutitos antes de que acabemos la sesión del día de hoy, para que los tomen en consideración ya en su trabajo que se viene de la actividad 1.6, ¿sí? No todos tenemos estos errores, pero incluso los que ya los dominamos, igual y nos pueden servir. No sé, Clary, si me permites, comparto. Sí. Ok, vamos a ver. Entonces, plantillas se llama este. Algo muy importante, mis profes, son las consideraciones que tenemos que tener al momento de escribir, ¿sí? Olguita, muñeca, mil disculpas Dime, que te interrumpa. Chicos, a todos les saludo, espero que se encuentren muy bien. Siempre estamos a las órdenes, dispuestos a responder ante cualquier pregunta.
cualquier cosa que tengan para decir, pueden escribir para poder comunicarlo si fuera el caso, si fuera algo importante, y si no, pues ahí a disposición. Gracias, Olguita, por tu tiempo. Les dejo disfrutar la clase que les ha preparado Olguita, ¿sí? Gracias, tesoro. Chao, Clary, que te vaya bien. Bueno, mis profes, entonces les decía, uno de los problemas grandes que hemos visto en los trabajos, ¿sí? Es este de aquí, el uso de las mayúsculas, ¿sí? Debemos volver a las bases de la escritura y recordar que se utiliza mayúsculas únicamente en casos especiales, ¿sí? Por ejemplo, al iniciar una oración, después de un punto y seguido, después de un punto aparte, no podemos hacer esto que nosotros cogemos y arbitrariamente ponemos de ejemplo, 2 puntos. O ponemos el título de la tarea todo con mayúsculas. Tenemos reglas de escritura académica que nos permiten irnos guiando, ¿sí? Las mayúsculas se utilizan con nombres propios, con lugares geográficos, cuando hablamos de atributos divinos, cuando utilizamos siglas, ¿no es cierto? Como UNAE, como ONU, como de unidad educativa UE, pero no en otros casos. En esto hemos estado fallando muchísimo y hay que ponerle mucha consideración. También hay otros aspectos en los que se puede utilizar la mayúscula, como podemos ver aquí, cuando tratamos obras artísticas. Por ejemplo, yo voy a mencionar el artículo de Katherine Walsh, entonces yo utilizo en las primeras letras del artículo, sí, mayúsculas. Cuando ponemos sobrenombres como el sorprendente, hombre araña, el todopoderoso, cuando estamos hablando de una obra artística, también utilizamos mayúsculas. Cuando citamos a alguien después de los 2 puntos, el inicio, por ejemplo aquí, Jesús dijo, la verdad os hará libre. Jesús, por ser nombre propio, va con mayúsculas, solo la primera, pero no todo el nombre. Igual acá también, en el texto que estamos citando, ¿no es cierto?, empieza con una mayúscula. Las siglas, como licenciado, doctor, maestro, y al escribir números romanos, ¿sí? Mucho ojo con eso, porque la mayoría de trabajos tienen mayúsculas donde no debemos tener. Otro aspecto es que al final de los trabajos, en algunos trabajos nos encontramos con un gracias, ¿sí? Y en los trabajos académicos no se agradece. Usted únicamente hace su trabajo, pone las referencias y punto. Sí, son declaraciones. No es una carta, una solicitud en las que usted sí tiene un saludo, una despedida. Acá no, acá tenemos datos informativos y lo que se pide en el trabajo. ¿Alguna opinión, alguna consideración sobre alguna de las cosas que estoy mencionando? Me pregunta nomás, me levanta la mano. Solo vamos a dar 3 puntos claves el día de hoy, ¿sí? Entonces, lo dijimos rápidamente, el uso de las mayúsculas, pero ¿cuál es un ejemplo de uso de las mayúsculas? A ver, aquí el que quiera, colabóreme. ¿Qué puedo poner yo con mayúscula? ¿Qué podremos poner como ejemplos de cuando yo debo usar mayúscula? Nombres propios. Nombres propios. Por ejemplo, Gloria. Va la G, Gloria. ¿Qué más? ¿En dónde más utilizamos mayúsculas? Nombres de países. Exacto. En siglas. Como por ejemplo, nombres de países como por ejemplo, Ecuador. Ya. Nombres de países. ¿En qué más utilizo mayúsculas? En el momento de En iniciar siglas. una oración. En citas, por ejemplo, Clara dijo, no se sientan ofendidos. También En siglas. Al inicio de una oración. Al inicio de una oración, hoy estamos en tutoría, punto, en siglas, UNAE, ¿no es cierto? Universidad Nacional, incluso ahí cuando describimos la sigla, las primeras letras que son de la sigla van con mayúscula, ¿no? ¿Qué más? ¿En dónde más utilizamos mayúsculas? Los Después de un punto sobrenombres. seguido. Después de un punto seguido, hoy terminamos con la clase, punto seguido. Mañana será otro día, punto. Perfecto, ¿qué más? Después de un punto y aparte.
Después de un punto y aparte, para iniciar una nueva oración. Muy atentos con esto, profes, porque estamos haciendo mal uso de las mayúsculas, ¿sí? Y esta es una norma de escritura que debemos llevar. Aquí coincidí en la segunda que les quería hablar con Clary sobre la redundancia. ¿Qué es esta redundancia que la Clary les está diciendo? Es la repetición, sea de una palabra o de una idea en un mismo párrafo o en una misma frase. Por ejemplo, ustedes seguro escucharon estos ejemplitos que tenemos aquí. Subir para arriba. Si ya estoy subiendo, ya significa arriba, ¿no es cierto? Estoy redundando. Bajar para abajo, lo mismo. Salir para afuera. Y esos los utilizamos nosotros al hablar, ¿no es cierto? Pero pasa que al escribir sucede lo mismo y esto no es correcto ni al hablar ni al escribir. Entonces, mucho cuidado en nuestro lenguaje ya académico de docentes. Lisen, ¿puede volver a repetir? ¿No es cierto? O Gloria, ¿puede volver a repetir? No. Ya repetir ya implica volver, ¿no es cierto? Estamos redundando. Hay un testigo presencial. Bueno, si fue testigo es porque estuvo presente, ¿no? Volar por el aire. Bueno, de momento no conocemos otra forma de volar, es redundante, ¿no es cierto? El frío hielo, o claramente obvio, son cosas que dicen lo mismo y esto no está correctamente visto en la academia. Estas son frases comunes de esta redundancia. En sus tareas nos hemos encontrado con un montón de redundancias y es normal porque estamos empezando a escribir, pero poco a poco hay que ir quitando estas cosas que no son buenas. ¿Por qué? Porque le dificultan la comprensión al que nos lee, ¿sí? O hacen que la lectura no sea interesante y se vuelva tediosa, aburrida. Y les pongo un ejemplito acá muy sencillo. Miren, compañeros, ¿quién me puede ayudar leyendo este primer párrafo? Active su micrófono y léalo, por favor. Este que dice la educación, el primerito. La educación. La educación. Ya, Sí, el compañero que estaba, vamos a darle la palabra a él, por favor. La educación tiene que respetar las distintas culturas. En el Ecuador existen varias culturas, tanto en la sierra como en la costa y la Amazonía. Hay que respetarla. ¿Sí ven? Y en este párrafito nos repite dos veces respetar, nos repite dos veces cultura. Culturas está bien utilizado, pero es la misma palabra, ¿sí? Y respetar ya nos dice al inicio que hay que respetarlas y termina diciéndonos que hay que respetarlas. Eso nos pasa mucho, profe, en las tareas. A toditos. Pocas tareas son en las que no hemos visto redundancia. ¿Cómo sería lo correcto? Primero tenemos que hacer el uso de sinónimos, ¿no es cierto? Entonces, aquí hemos puesto un ejemplo. Podría ser, la educación tiene que respetar las distintas culturas. En el Ecuador, en vez de poner existen varias culturas, cambia y pone existen varios grupos sociales de distinta etnia y raza, que se refiere igual a las culturas. Pero ya no está redundando, ¿no es cierto? Dice, existen etnia y raza tanto en la sierra, en la costa y la Amazonía. Punto, se acabó. Entonces, ¿se entiende la idea? El párrafo dice que la educación tiene que respetar las culturas y que existen varias de estas en todo el país. Comprensible. Eso hay que cuidar muchísimo. Profes, y aquí hay un error, miren, como estábamos recién haciendo esto, hay un error grandote que Sierra, Costa y Amazonía utilizan mayúsculas. Esto, profe, les pasa muchísimo, mucho cuidado. A veces repetimos en un mismo párrafo 3, 4 veces nosotros que somos profesores, educación, educación, los estudiantes, y ahora que nos ha quedado un bonito término que estamos manejando, que es el universo educando, hay trabajos en los que se repite 5 veces en un mismo párrafo universo educando, universo educando, universo educando. ¿Sí? Entonces hay que ser claros y concisos. Ya en este taller de escritura que hagamos vamos a ver cómo se construye un párrafo. Un párrafo se construye así, compañeros, con oraciones cortas. Aquí tenemos 1 y 2 oraciones. Para que este sea un párrafo completo, debe tener de 5 oraciones a 6 oraciones. Entonces a este le falta aún, está iniciando. Pero tiene que ser concreto, tiene que tener una idea principal, que por lo general es la primera, y las otras ideas le apoyan.
Vuelvo y repito lo que ya les dije en algún momento. No existen párrafos de media hoja, de una hoja, a menos que sean narrativas. ¿Qué quiere decir narrativas? Que yo estoy contando una experiencia, una historia, y esa no se corta. No le puedo cortar porque se rompe el hilo de la historia. ¿Sí? De 5 a 7 líneas es lo que pide APA y es comprensible para cada uno. ¿Ya? Finalmente quiero hablarles del otro temita que es la oración. Nosotros cuando escribimos hay partes de la oración, ¿no es cierto? Lo que les decía Clary, la oración tiene un sujeto y un predicado. ¿Qué es el sujeto? ¿De quién se habla en la oración? Volvemos a la escuela. ¿Qué es el predicado? Sobre lo que se habla. ¿Qué se habla sobre el sustantivo, sobre el sujeto del que estoy hablando? ¿Qué se dice? Entonces, por ejemplo, aquí, la silla está rota. Silla, sujeto, la silla, ¿no es cierto? Predicado está rota, verbo está. Entonces yo pregunto, ¿qué está rota? La silla, ¿sí? ¿Qué pasa con la silla? Está rota. Muy comprensible. ¿Qué pasa en los trabajos académicos de nosotros compañeros? A veces se escribe, tienen que respetar las culturas. Entiendo, la idea es respetar las culturas, pero ¿quiénes tienen que respetar? O sea, si pongo una idea, la voy a poner completa. Entonces, por ejemplo, les voy a poner aquí rapidito para hacer un ejercicio. Esto ya lo veremos más a profundidad en el taller, que es muy importante. Se pone así en la oración. Tienen que respetar las culturas. Y ya. Y cuando yo leo como profesor, digo, tienen que respetar las culturas. ¿Quiénes? No hay sujeto. ¿Se entiende? ¿Qué sería lo correcto? Las personas, la comunidad educativa. O sea, ¿de quién yo estoy hablando? Entonces, ahí sí tiene lógica, ¿no es cierto? La comunidad educativa tiene que respetar las culturas. Ah, se entiende. Cuando escribimos hay que cuidar mucho, mucho, mucho lo que estamos escribiendo. Otro ejemplo que pasa, por ejemplo, dicen, no está bien lo que nos impusieron. Otra vez. Perfecto, la idea está ahí. No está bien lo que nos impusieron. ¿Quiénes? ¿Cuándo? Incluso ¿dónde? El lector necesita comprender lo que usted escribe. Entonces, mucho cuidado con cómo estamos expresando nuestra idea completa. ¿Sí? Ya les voy a pasar fecha de este taller que va a ser la próxima semana. Les invito a todos que participen porque se va a hablar desde el párrafo, desde la coherencia, va a ser voluntario, pero va en este sentido, ¿no? De pequeños aspectos que nos van a servir para que nuestra escritura vaya mejorando. Un aspecto último que les voy a mencionar, mis queridos profes, es volver a esto de la uniformidad. Un texto tiene un mismo tipo de letra, un mismo tamaño de letra y es agradable a la vista del lector, ¿sí? No se admiten trabajos que tienen una letra 20, una letra 30 y luego bajan a una 10, no. Sí, somos académicos, estamos haciendo ya trabajos universitarios. Eso por ese lado, compañeros. Sobre la actividad 1.6 que se nos viene, ¿sí? Ya lo habíamos explicado la semana pasada. Tiene que ver con las experiencias. ¿Cómo viví yo la pedagogía cuando era estudiante? ¿Cómo la vivo yo como docente? Hay un cuadro, les voy a mostrar para que luego no hayan dudas. Hay un cuadro, ¿sí? En el que usted va a describir cómo era su situación. Entonces, aquí sí tiene que ser muy crítico, muy descriptivo. Y algo esencial de esta tarea es no mentir. ¿Sí? No mentir y reconocernos como somos, porque si mientes solo va a quedar bien ante la Olguita y la Clara. ¿Y quién es la Olguita y la Clara? Nadie. Pero si usted es sincero, ¿sí? Va a permitir que hayan comentarios y críticas que le enriquezcan su forma de ver, su forma de pensar. A veces pasa que de repente pues quedar bien con los profesores, entonces dice,
¿cómo era mi profesor? Entonces ahí sí me despapayo, ¿no? Cuento la verdad, digo, mi profesor me jalaba de las orejas, la pedagogía de él era, él siempre nos daba clases, ¿no? Participábamos, copiábamos en el cuaderno, y cuando me toca hablar de mi pedagogía, digo, no, es que yo hago trabajos en grupo, yo siempre llevo material didáctico, o sea, soy la profesora perfecta, ¿sí? Y yo no dudo que todos sean unos grandes profesionales. Sin embargo, la idea de esta tarea es analizarnos y ver qué nos está faltando. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, bueno, mi profesor era así. Yo a veces sí me molesto cuando los estudiantes no cumplen como docente. Trato de utilizar una pedagogía crítica, constructivista, participativa, pero en ocasiones también utilizo la memoria porque pienso que tengo que hacer que los estudiantes memoricen las tablas. O sea, ser muy sinceros en las experiencias que nosotros vamos a compartir, ¿sí? Entonces, ahí mucho ojo con no engañarnos a nosotros mismos, sino hacer esta actividad que es muy linda, es muy linda. Igual vamos a tener una dinámica ya de compartir estas experiencias para ver cuáles son los aspectos que se repiten y que nos generan muchos aprendizajes. La idea de estar aquí en un proceso de aprendizaje es eso, aprender todo el tiempo, reflexionar todo el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a la actividad 1.6. También les quería decir que no me están utilizando el foro, no me están preguntando en el foro, solo me preguntan al WhatsApp. Y no siempre les puedo responder al WhatsApp, es prohibido, escriba por los medios formales, ahí en el foro, deje sus preguntas. Solo vi 2 personas que habían participado en el foro una vez y a ellos ya les respondí. Pero no seamos facilistas, también utilicemos el foro porque puede ser que lo que yo pregunte le puede servir a mi compañero también, ¿sí? Entonces utilicemos también el forito. Vamos a ver nuestra nueva actividad. Este está hasta el domingo. Tengo ya 2 profes que han presentado. Siempre les digo, tómense su tiempo para que lo hagan correctamente. Pero sí, bueno, ya lo hicieron y están seguros de que está correcto, bien hechito, pues en buena hora. Vamos a ver. ¿Qué se nos habrá? Se está cargando. La 1.6. Quería decirles que los que aún no cumplen también las anteriores pueden aún hacerlo, obviamente no sobre la misma calificación, pero aún pueden presentar la 1.4 y la 1.5, ¿sí? Vamos a esta 1.6. Nos dice una posición reflexiva, no es solo, bueno, primero describimos, ¿no es cierto? Mi profesor era así, 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 y luego hacemos una crítica. ¿Qué pensamos según lo que hemos leído? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? Esto es mucho de reflexionar, ¿no? Es este cuadrito de aquí, profes, donde tenemos cómo era la pedagogía. Sí, se refiere al modelo educativo que le enseñaba, sus formas, ¿no es cierto?, de ser. ¿Cómo era el currículo cuando usted estudiaba? Que debe ser muy diferente al actual porque han pasado varias cosas, incluso desde el 2016 para atrás tenemos otros currículos. ¿Cómo era? ¿Cómo estaban organizados los objetivos, las destrezas? ¿Cómo eran los años escolares? ¿Y cómo es ahora? ¿Sí? La didáctica. Cómo el docente enseñaba, qué recursos utilizaba, las formas, ¿no es cierto? Y también cómo nosotros como docentes somos. El perfil docente, bueno, cómo era mi docente, qué estudios tenía, cómo era su forma de ser, describirle un poquito, y luego cómo yo soy como docente, cómo era yo como estudiante y ahora cómo soy como estudiante también ya en esta etapa universitaria. Cómo eran los padres y las madres, cómo era mi papá y mi mamá cuando yo estaba en la escuela, cuál era su posición, sus exigencias, cómo eran respecto al docente y ahora cómo los padres de familia son conmigo, qué exigen, qué comparten, qué compromisos toman. Y en la comunidad, qué pedía la comunidad cuando yo era estudiante, en qué participaban, cómo eran, y ahora como docente, pues también cómo participan, qué exigen de nosotros, cómo están presentes.
Estas descripciones, profes, si bien es cierto, no tiene que llevarse cada uno una plana, pero sí tienen que ser súper bien pensadas y súper bien meditadas. Porque a partir de esto tenemos que sacar muchas reflexiones, ¿sí? Entonces ahí sí les pido el trabajo anterior. Yo entiendo que Lo que el audio dicen no se le escucha. Ya terminó la hora de la grabación y ya. Creo que se salió. Ya se salió, la dicen ya. Nos dejó. Ya acabó el tiempo, creo. Sí, Bien. solamente eran 2 horas nomás. Esperemos que si es que vuelve. Por debido tiempo. Hasta mientras Mario sigue. Mario. ¿Qué tal, compañero? Si pide, pues empiezo a explicar. Gracias. Siga nomás, compañero Mario. Continúe. Continúe. eso se desconectó, no sé qué le pasó ya a este internet. Les decía que alguien ya se puso la musiquita por ahí, ya aprovechando que se cerró la reunión. Ya mismo acabamos para que se vayan a escuchar. Profes, no sé si me escuchan. Sí. Sí, se escucha. Ay, Dios santo, esto de la tecnología a veces nos falla y feo. Bueno, les decía que justamente se trata de esto, ¿no? De ser muy sinceros, de reflexionar. Y les decía que en el anterior trabajo, en la 1.4, hubieron profes que yo entiendo que podemos ser muy sintéticos, muy concretos. Pero hubieron trabajos que cada concepto tenía 3 líneas, ¿sí? Entonces, 3 líneas no es ni un párrafo que se solicitaba en la tarea y no permite ni siquiera comprender la idea que se está tratando, ¿sí? Sin embargo, la mayoría salieron muy bien, pero sí les pido ser descriptivos aquí en esta actividad que ya tiene que ver mucho con su experiencia. Eso. Y para finalizar, antes de escuchar dudas, si alguien tiene, quiero contarles que hemos hecho un espacio, ¿sí? Los días miércoles y los días martes, ¿sí? De 2 a 5 de la tarde, en el que usted puede solicitar una tutoría virtual, ¿sí? Entonces ha pasado que ya nos hemos reunido esta semana que pasó con varios compañeros y es interesante porque a veces me dicen, aquí estoy dudando, ¿será que esta es la idea? ¿Será que esta no? Y eso es muy bueno porque vamos trabajando juntos y el rato de presentar la tarea salen cosas mucho más ricas. Igual hay personas que trabajan autónomamente y también sacan tareas muy bien, muy buenas reflexiones. Entonces les dejo como alternativa, ¿sí? Vamos a crear una sala los días martes y los días miércoles en la tarde, en la que yo les voy a pasar el enlace al grupo, pero este es voluntario, esta no les va a llegar al correo, solo les voy a pasar al grupo de WhatsApp y el que quiera se une. Va a ser como si estuviéramos en la presencial, yo voy a estar aquí en la oficina y el que quiere entra, consulta, cualquier cosa y se sale, ¿sí? Eso vamos a hacer los martes y miércoles para tener también un contacto y un medio de comunicación para no estarles llamando también cada rato al teléfono. Eso vamos a hacer, profes. Agradecerles por estar aquí. La actividad de hoy queda registrada. Si tienen más bien alguna duda, pregunta, este es el momento, adelante. Les cuento que este sábado tienen únicamente, hasta lo que me han comunicado el día de hoy, tienen únicamente lengua ancestral. Entonces, como va a tener solo 1 hora, máximo 2, o que se demora a veces el profe, aproveche para adelantar actividades, para
para darse su tiempo para hacer lo que tenga que hacer, ¿sí? La idea no es estarles atestando todo el tiempo, por eso es que todos los sábados no es que tenemos clase, pero asimismo se apela mucho a su responsabilidad. Eso, profes, si no hay nada más que decir, pues les escucho, o si no, ya pueden retirarse y escuchar a la Selena, el que estaba escuchando a la Selena. Una pregunta, Lice, de el día miércoles, ¿desde qué hora hasta qué hora? También estás esperando eso. El martes y miércoles vamos a estar de 2 a 5 en la sala. Yo voy a crear un link y voy a estar así conectada. Ya hicimos alguna vez, pero ahora lo vamos a establecer como horarios fijos. Ajá, sí. Entonces voy a estar en la sala, usted cuando necesita algo ingresa, conversamos y así también tenemos un espacio como de atención y acompañamiento. Los martes y los miércoles. Ya el jueves nos vemos en este horario de 5 a 7 todos, porque vamos a hacer actividades grupales. Recuerden que ustedes al final van a formar grupos de trabajo y es importante poco a poco irnos conociendo para ver al final cómo vamos a crear esos grupos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, buenas noches. Una pregunta. Bueno, no sé, es que como usted es nuestra tutora, yo sí quisiera preguntarle, en el tema de las tareas, por alguna situación, si no se carga la tarea al día establecido y se carga con una fecha, por ejemplo, unos 2 o 3 días de retraso, ¿tiene algo de disminución en la calificación? Sí. Ya. La rúbrica, perdón, profe, solo le iba a contar que